Bueno, continuamos en El Sol de las Noticias. Estamos contentos hoy de los invitados porque vamos a hablar de un tema que puede estar ocurriendo en muchos hogares y vamos a conocer de esta enfermedad que es el autismo. No sé si calificarlo como enfermedad o qué término le vamos a dar. Serán nuestros invitados los que nos van a aclarar, ¿verdad? Y los hemos invitado con ese fin porque es necesario que con situaciones como estas, que deben de ser atendidas, me he quedado sorprendido porque ayer leía que hay un joven autista que se convirtió en abogado, pero hay familias que cuando tienen un problema de esta naturaleza lo que hacen es encerrar al menor, encerrar al niño, evitarle relación con los demás, evitar que entre a un tratamiento que lo que le va a hacer es facilitarle la vida. Así que tenemos dos buenos invitados esta mañana. ¿Su nombre? Marielos Hernández. Marielos Hernández y me decía el amigo Adolfo García. Marielos Hernández y Adolfo García. Les agradezco que estén aquí con nosotros. Les decía yo que tenga comandante, es un honor tenerlos esta mañana y vamos a iniciar. Yo voy a usar un poquito, no sé si el caso de Marielos es que tiene un familiar. Tengo un hijo con autismo de 11 En años. el caso suyo nada más es Como profesional técnico. técnico. Marielos, ¿cómo podemos determinar esto de si es una enfermedad, si es una discapacidad? ¿Cuál es el término que regularmente le dan? O no sé si usted me ayuda en este caso para que después hablemos con Marielos. ¿Cómo se debe calificar el autismo? Pues actualmente, como no hay una causa determinada al 100%, entonces no podemos considerarla como una enfermedad, sino que una condición de vida en donde estas personas comparten ciertas características muy particulares en cuanto a lo que son sus rasgos a nivel de personalidad. Algunos pues pueden ser muy aislados, muy ensimismados, muy retraídos, y les cuesta mucho esta capacidad de poder interactuar con las personas que les rodean, esa capacidad de visualizar o ver a los ojos a otra persona y leer esa expresión, esa emoción. Y muchas veces pues simple y sencillamente miran de reojo a la persona y están platicando con ella. Quienes tienen lenguaje y quienes no tienen lenguaje pues generalmente pues se comunican a través de gestos, señas, empujando o jalando a la persona hacia el objeto de su deseo o indicando o señalando lo que quieren realmente. Entonces, como insisto, es una condición de origen neurológico, una reorganización totalmente diferente a lo típico que nosotros conocemos, ¿verdad? Y muchos destacan en ciertos aspectos de sus habilidades, porque algunos tienen una capacidad y una memoria visual prodigiosa y son capaces de ver elementos en una ciudad y luego irlos a reproducir en una hoja de papel con exactitud increíble. Ahora, si podemos ir identificando de alguna manera estos comportamientos, ¿cómo un padre de familia a corta edad puede determinar que su hijo ya tiene un problema o que tiene un comportamiento que no es el común de los menores? Excelente pregunta, Javier. Algo sumamente importante es que desde la primera infancia nosotros vemos realmente cómo reacciona el niño ante mis caritas, ante mis gestos, ante mis emociones, y la mayoría de los chicos, si yo les sonrío, me sonríen, si yo me pongo serio, también ellos se ponen serios y se conectan con nosotros. Otra conducta muy particular es eso, que no mantienen la mirada a nuestros ojos y siempre están desviando su mirada. Otra conducta muy particular también es que yo estoy observando lo que me interesa y le señalo a él, y él en lugar de ver hacia el punto donde yo estoy señalando, él está viendo mis dedos, está viendo mi rostro, pero no está conectándose conmigo hacia un foco de interés común. Entonces esa falta de atención conjunta también es muy relevante observarla. Y ¿A algo qué edad más o menos se puede ir ya identificando que el niño
presenta estos síntomas. Estas conductas que les estoy mencionando se pueden detectar al año de edad ya, podemos irlas viendo. Claro está que hasta el año y medio aproximadamente podemos nosotros ver otras habilidades, la comunicación y el lenguaje, cómo se va a desarrollar. Generalmente es cuando empiezan las primeras palabras. Si no aparecen esas palabras, tenemos que ver el por qué no aparecen. Y algunos tienden a ser ecolálicos. Cuando uno le dice, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y solo hacen eco a nuestras palabras porque no están procesando adecuadamente. Repetir lo que la otra persona le está hablando. Hacen eco a nuestras palabras, aun cuando no tienen problemas para articular el lenguaje, no están entendiendo y no comprenden la semántica del lenguaje. Entonces hay que entrenarlos en esos procesos para que puedan comunicarse de manera más activa con las personas que les rodean. Otras conductas muy típicas en ellos es que tienden a emocionarse. Cuando se emocionan, unos saltan, otros de repente aletean, algunos quedan menos de los dedos emocionados, otros se balancean de un lado a otro y hacen una serie de movimientos que no son comunes de observar en la mayoría de los chicos. ¿Verdad? Sabemos que si se emocionan, pues saltan y dan un grito de emoción, pero ahí paran. Sí. Pero cuando esto se vuelve persistente y constante, entonces decimos, hay algo extraño, hay algo que nos pone en alerta y tenemos que buscar la ayuda para poder empezar a darle la educación que este niño requiere y los estímulos para que logre evolucionar de manera favorable. Y así también podemos encontrar otras conductas con estas personas que si tienen lenguaje y tienen altos intereses cognitivos, se aferran a un tema. A algunos les gusta el fútbol, a otros les gusta la ciencia, a otros les gusta algún programa de televisión específico y hablan de este tema de manera constante y persistente. Entonces miramos esos patrones bastante repetitivos de pensamiento y también ahí vemos que a pesar que es una persona intelectualmente bien dotada, con lenguaje hablado fluido, pero cuando tenemos que ya establecer ese tipo de interacción más social, más de amistad, más de juego, más de empatía, es ahí donde ellos fracasan y les cuesta entonces hacer relaciones de amistad. Y muchas veces cuando entran a la escuela y al colegio tienden a ser aislados, o se apartan de los grupos de amigos, o no van a la fiesta de los amigos, por ese tipo de situación social que ellos viven generalmente. Y como le digo, hay otros extremos que no desarrollan lenguaje y sabemos que tenemos que entrenarlos en los procesos de comunicación visual, a través de imágenes, a través de pictogramas, le llamamos, una imagen que representa una pelota que puede representar una actividad de educación física. Una tarjeta con 1, 2, 3 que representa la clase de matemática. Una tarjeta con el ABC que representa la clase de español y lo entiende perfectamente bien. Vamos a ir profundizando en esto más adelante, licenciado, porque vamos a hablar con Marielo, que tiene un hijo que tiene autismo. ¿Cómo fue su experiencia los primeros años? ¿Cómo pudo usted determinar qué la llevó a decir, bueno, mi hijo no hace lo que comúnmente hacen los demás niños? Bueno, la verdad es que en primer lugar yo soy madre de 2 hijas mayores, ¿verdad? Tengo una de 20 años y una de 15, entonces como mencionaba el licenciado García, nosotros, uno tiene un número, ¿verdad? Una cantidad de desarrollo que uno dice, bueno, hablan a tal edad, caminan a los 18 meses y cuando uno de madre mira que hay como una pausa, o algún, yo no diría retraso, yo siempre soy una madre muy positiva y digo yo, esta pausa por algo es. Entonces, ¿cómo averiguamos el por qué? No tanto para venir y esquematizarlo a él, sino para a mí como mamá, a nosotros como familia, poder ayudarlo de la mejor manera. Entonces yo iba viendo que él, por ejemplo, caminaba en puntillas, que hacía movimientos de aleteo de manos, el vocabulario muy reducido. ¿Eso a qué edad más o menos? Eso más o menos, como mencionaba el licenciado, casi a los 2 años, ¿verdad? Porque pues lo que es la parte de motor grueso, que llamamos ejercicios, manos, brazos, que caminara, todo ese tipo de cosas, sí, pero el que camine en puntillas, dice usted, algo hay aquí. Y realmente era bien complicado en el sentido de que no hay muchos profesionales que le puedan brindar una orientación adecuada. Y por ejemplo, a mí me pasó en un inicio que uno de los diagnósticos que a uno como familiar o madre le dan es que su hijo es sordo. Y yo, pero es que él me escucha.
Nada más que a veces nosotros como familias, como mamá, vamos descubriendo así como claves, como tips. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, usted le tiene que decir los dos nombres, porque si usted solo dice nombres por separado, él no va a atender a lo que usted le está diciendo. Pero todo eso tiene una explicación, ¿verdad? Porque el abuelo se llama como su primer nombre y su papá como su segundo nombre. O sea, detalles que parecen insignificantes para nosotros son realmente importantes y nos van a ayudar a que él pueda ser incluido de la mejor manera. Pues en ese proceso, lo primero, hágale un examen para ver si él es sordo. Ahora, pero cuando usted detecta esto, determina, va, y le dicen, su hijo el problema de él es sordera, ya inmediatamente eso es un impacto. Voy a ver, compañero, a ver si me hace el favor, como hacemos todos los días, ponerme una cámara acá para que podamos estar bien ahí, bien entendido. Entonces le decía, cuando le cuentan a usted, pero es que su hijo tiene sordera, y eso es un impacto. ¿Qué piensa ahí, Mariela? ¿Cómo le cambia la vida? Bueno, fíjese que en mi caso personal, yo tuve un trabajo en un centro de estimulación, en donde yo tenía contacto con niños con discapacidad, con niños sin discapacidad, y tuve contacto con personas, con niños con autismo. Realmente el impacto mío no fue tanto, porque en primer lugar yo no lo considero como un castigo de Dios, que eso es lo primero. A mí ya me ha pasado que en la calle me dicen, ¿verdad que usted se portó mal? Usted hizo algo y por eso Dios la castigó dándole ese hijo. Entonces uno tiene que educar a la gente y decirle, no, es una condición de vida que si le cambia la vida a uno, no se los voy a negar, la cambia, porque hay muchos horarios, hay muchas actividades, y hay algo bien importante que yo siempre le digo a las familias, y es que no solo uno como mamá tiene que hacerse cargo de todo lo que son los procesos, ¿verdad?, con su hijo, sino que en la medida que más miembros de la familia se involucran, es mucho mejor, porque va a llegar un momento en que la parte física de uno, la parte emocional de uno también, nosotros necesitamos apoyo, ¿verdad?, también como familia. Entonces, sí, para mí no fue realmente de un impacto de que yo dije, ay, no, fue lo peor que me pudo pasar por esa... Porque usted tuvo la oportunidad. Sí, yo tuve esa oportunidad. Pero ¿qué ocurre, licenciado Adolfo García? El hecho de que hay madres o padres o familiares que no están preparados, y hay como un sentimiento de culpabilidad. En el caso de Marielo, pues gracias a Dios ella conocía del tema, pero un padre o una madre que desconoce totalmente la temática y se puede empezar a cargar de sentimientos de culpabilidad, y no sé si en su experiencia profesional de repente ha encontrado familias que dice el hombre, no hombre, por tu culpa, es que ese cipote o esa cipota nació así, y se dejan y lo dejan abandonado, y son las madres o el padre el que tiene que asumir la responsabilidad de cuidar de ellos. Así es, la verdad que la mayoría de los padres de familia, pues al recibir un diagnóstico, darse cuenta que su hijo va a tener un desarrollo diferente a lo que conocemos típicamente, eso no significa que esta persona no tenga las capacidades para salir adelante. Simple y sencillamente tenemos que saber darle las oportunidades y las facilidades para que evolucione. Todo padre de familia va a pasar por un proceso de verlo. Usted cuando tiene su hijo o hija, tiene sueños, tiene aspiraciones, tiene un montón de planes y proyectos de vida que los quiere ver concretizados en su hijo si usted no los pudo concretizar. Entonces hay que un poco procesar ese sentimiento de renunciar a esas expectativas, renunciar a esos sueños y darse cuenta que mi hijo es único y que aun cuando no sea neurotípico, sabemos que todos nuestros hijos, yo quiero que sean doctor y al final de su vida decidió ser peluquero. Sí. O si fue doctor, bueno, para darle gusto a sus padres, tuvo el título, lo puso en la pared, pero nunca se dedicó a la medicina. No, y es que a veces tal vez la misma sociedad nos ha creado un modelo. Eso. Porque si yo preguntara, ¿qué niño es normal? Es complejo. Así es. Alguien me puede decir, no, un niño que corra, que camine, que hable, que
que brinque, que haga relajo, que sea travieso, pero eso no me puede determinar que él sea un patrón de normalidad, porque dentro de eso puede haber cosas que no sean realmente consideradas como correctas. Es cuestión de apreciación. Entonces, como nos metieron el modelo, si hay algo un poquito que haga diferente al niño, entonces empiezan los cuestionamientos, y yo creo que aquí es donde sin querer también, o queriéndolo, empezamos a discriminar. Así es, hemos tenido muchos problemas específicamente en los procesos inclusivos, cuando lo llevamos a un centro comercial, cuando lo llevamos a un museo, cuando lo llevamos al cine, cuando lo llevamos a las escuelas, a la iglesia. Qué increíble a veces es educar a la población adulta. No son los niños los que realmente discriminan, somos nosotros los adultos quienes miramos diferente a ese niño y no introyectamos en sus compañeros esos sentimientos de respeto a la diversidad, de cooperación, de trabajo en equipo, de compromiso de agruparse realmente como amigos y, sobre todo, ayudar a aquellos que de alguna u otra manera necesitan de nuestra colaboración. Entonces, ese tipo de valores son los que de alguna manera siento que han fallado en la escuela y que muchos chicos terminan siendo bastante acosadores, podemos decir, y terminan a veces expulsando a los niños de las escuelas porque ellos son muy vulnerables a la frustración. Al frustrarse, pues algunos simplemente se autoagreden, ¿verdad? O se aíslan, otros pueden de repente reaccionar y quizá quieran arañar o agarrar del pelo y cosas. No, este chico es un peligro, y empezamos a hacer aquel tremendo escándalo. ¿Y quién en la vida no se ha enojado? ¿Quién en la vida no me ha quedado viendo mal? ¿Quién en la vida no componió una mesa? Todos nos enojamos. Quizá a ellos les cuesta un poco más autorregularse porque de repente la ansiedad que experimentan es mucho más elevada a la nuestra y por eso tiene ese tipo de conductas. Y retomando lo de duelo, es bien importante que el padre de familia se dé cuenta que es normal que pasemos por sentimientos de culpa, que es normal que pasemos por sentimientos de tristeza, que es normal que muchas veces empecemos a buscar culpables o tener hasta ira con Dios, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me diste este hijo? Y vamos a pasar ese proceso hasta que llegamos al nivel de adaptarnos y darnos cuenta que nuestro hijo nos necesita y que tenemos que empezar a canalizar todas nuestras energías en pro de una educación de calidad y no aislarnos, porque este chico necesita de un padre emocionalmente estable, un padre emocionalmente equilibrado, porque de lo contrario el chico no va a poder autorregularse, no va a poder accesar a todas las oportunidades de aprendizaje que puede obtener a través de la vida diaria. No es solamente la escuela o el centro de educación especial, porque he conocido padres de familia que salen de la casa, entran al taxi, salen del taxi, entran al centro de educación especial y salen del centro de educación especial al taxi y a la casa. Pero no hay ninguna inclusión. Ese niño tiene un patrón que se lo enseñamos de manera disfuncional y cuando queremos hacerlo caminar por la ciudad, mira un taxi y le está haciendo parada. Y no quiere caminar porque ese es el esquema mental que hemos desarrollado. Entonces, ¿por qué no disfrutamos de una caminata por el parque y vamos a agarrar el colectivo en lugar de agarrar un directo? Porque el padre de familia no lo llevo a terapia porque me cuesta como 500 lempiras llevarlo y traerlo. Pero porque no ha logrado esos procesos de inclusión adecuados y se ha acomodado a las circunstancias y de repente ha respondido solo a los deseos del niño, deseos inmediatos. Nosotros también en nuestra infancia nos frustramos, nos enojamos, hicimos berrinches y todo lo demás. Pero al final nuestros padres nos dijeron, eso no es posible, y entendimos que la regla era que teníamos que aprender a autorregularnos. Y eso es lo que va moldeando nuestra personalidad y haciéndonos maduros emocionalmente. Y esa emocionalidad es lo que tenemos que generar también en nuestros chicos con autismo. Autorregulación. No importa que se enoje, no importa que haga berrinches, pero lo importante es que cuando se esté autorregulado, mi vida, qué excelente, así me gusta verte. Dejemos lo que le pase a la crisis y cuando esté regulado, estimulamos esta conducta de autorregulación. Claro. Y eso le va a generar esa emocionalidad, esa estabilidad emocional realmente. Ahora, hay en esto a lo que yo siempre me opongo y que me lo enseñaron estos fueron unos amigos ciegos. Me contaban ellos y me decían, mire, a lo que no nos gusta a nosotros es que nos digan cieguitos. O que la gente, hay que ayudarle al pobrecito, al cieguito va a cruzar la calle. O pobrecito, ahí viene el cieguito. Porque en el fondo es una forma de discriminar.
no le estamos haciendo el favor. También en el caso, me imagino que les toca a los padres o a las madres cuando un niño entra en crisis. El sentirse más que preocupado por resolver el problema que está viviendo su familiar, es el hecho de que la gente empiezan cuestionamientos. Sí, la verdad es que sí. Y en el caso, pues, nuestro como padres, el que nuestro hijo haga, digamos, una conducta que socialmente no es aceptada, ¿verdad? De repente un berrincho, de repente estamos en un lugar de comida rápida y viene la persona y ¡flum!, arrebata de repente un refresco y uno, ay, Dios mío, trágame tierra, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que como padres, y todos lo hemos sentido, son conductas que muchas veces nosotros las motivamos desde casa. Porque si yo a mi hijo le permito que a su papá, a sus hermanos, a sus familiares más cercanos con los que él convive en el día a día, le arrebate, por ejemplo, una galleta porque él quiere, entonces desde ahí yo voy creando en él esa conducta, entonces él lo va a ver que es correcto hacerlo. Pero le pasa también al que nosotros presumimos, entre comillas, el niño normal, ¿verdad? Que puede tener esos arranques, que no determine él cuáles son las fronteras entre su familia y el otro señor que está o la otra señora que está en la mesa. Pero es importante entonces que la sociedad vaya teniendo conciencia de que si ve a un niño que entra en una crisis, por ejemplo, de berrinche, me impresiona a mí un video que lo he visto, donde un niño entra en una crisis y se le acerca el perro, tiene un perrito, y se le acerca el perro y lo hace entrar en una tranquilidad extraordinaria. Entonces es como también como la paciencia que se debe tener por parte de los familiares. Pero aquí, licenciado, volvemos al tema, el hecho es que a veces la familia no sabe que está con alguien que tiene una condición especial. Entonces empieza a los 2 años, pero puede ser que a estas alturas tenga 5 años, 10 años y siga con los berrinches o que se aparte. Tengo entendido que también el niño con autismo quiere estar siempre solo, no le interesa la relación con los demás, está metido en su mundo. Entonces, esto yo tengo que decirlo, llega a decir, es que él es loquito. No, es que él está loquito y entonces por eso lo tenemos así. Y es la familia la que empieza a dar información equivocada. Es correcto. Tristemente, pues hay casos que hemos conocido que nos han llegado a nuestro centro de atención a los 20 años. Y a los 20 años ha sido una persona que no ha sido incluida, no ha sido entrenada, no ha sido educada, y hasta hemos tenido el caso de verlo acompañado. No porque no tenga la capacidad de ser entrenado o educado, sino porque esa familia no ha tenido el acceso a la orientación y a la educación adecuada para ayudar a su hijo a evolucionar de manera favorable. A diferencia de los que desarrollan o decimos neurotípicos, ellos generalmente aprenden de manera muy repetitiva y una vez que aprenden, eso sí, no olvidan. Si usted le enseñó que este celular es mío y con una mirada y sabe que no lo tiene que tocar porque es mío, o si tengo aquí este bote de agua o refresco o lo que sea, inmediatamente yo veo el interés de él hacia el bote, ¿verdad? Y veo que lo quiere, pero inmediatamente mi contacto visual no se pierde. Y le digo, y lo vuelvo a poner porque entiende que ya la regla es no tocarlo. Entonces, esta educación todo ser humano lo entiende, y lo mismo las personas con autismo, porque si no les damos este tipo de educación vamos a tener ese problema, que vamos a un restaurante y el chico va a empezar a tocar lo que no es de él. Pero si yo lo he educado desde la casa, esta persona va a saber cómo comportarse en un restaurante, en una sala de cine, en un centro comercial, en un museo, en cualquier lugar donde lo integremos, porque lo estamos educando. Pero no, repito, no hagamos esto de pobrecito, déjeselo, no, yo se lo pago. No, porque esto no es tuyo y punto, solamente regrésalo y ya. Porque si no estamos discriminando, y si hablamos de enfoque de derechos, si hablamos de enfoque de respeto a la diversidad, significa que tenemos que educarlos
con igualdad de oportunidades, como cualquier otro niño neurotípico, con las mismas reglas y pautas de comportamiento social que son aceptadas en esa sociedad. Y una vez que el chico las aprende, las va a aplicar. Pero hay que enseñárselas. Y no discriminarlo, como repito. No le permitamos conductas que creemos que solo porque es especial las tiene que hacer. No. Es un ser humano igual que yo, igual que usted. Y como ser humano merece respeto y merece educación. Ahora, no sé si lo que voy a decir es correcto, y ustedes que son las personas que están relacionadas. Licenciado Adolfo García, hay niños de estos que hasta los encadenan, tal vez porque son inquietos. Hemos visto casos que dicen, no, es que estaba loquito y lo amarraron, pero de repente es que está en una condición especial que se puede rescatar su condición, que puede ser útil a la sociedad, que puede ser útil para él mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que lamentablemente yo vi experiencias de esas, que los tenían en un corral. ¿Y por qué no lo saca? Y entonces la sociedad también, los vecinos ya van acostumbrados, no, es que él es loquito y entonces la mamá o el papá tiene que tenerlo así para que no haga relajo. Pero no ¿es rescatable eso? Todo ser humano puede aprender. No hay excepciones. Y lo único, como le digo, es que tenemos que tener el asesoramiento adecuado, ¿verdad? De los especialistas adecuados, para poder dar las pautas de guía adecuada para ese ser humano. Sabemos que si ha estado por mucho tiempo privado socialmente y encerrado y todo lo demás, no es nada fácil, es solo un reto. Pero aún así me ha tocado trabajar con personas adultas que no tienen autorregulación, que su neuroquímica cerebral es bastante alterada, y llegado un momento, he pasado también situaciones en donde ellos se me han enfrentado y como son adultos y sumamente desarrollados, me han dejado ver estrellitas, me han dejado ahí, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy aquí? Desorientado totalmente. Pero aún así tuve que hacer sentir que me tenía que respetar, que no le iba a permitir que me agrediera, que me pellizcara o que me mordiera, cosas por el estilo, tal de que me daba la intención. ¿Qué pasó? Y son personas que una vez que establecen contacto visual son... y hasta se le acercan a uno para rentar las tabletas donde uno muestra temor, muestra inseguridad, muestra miedo. Y si uno les muestra ese tipo de sentimientos, ellos entonces sienten que pueden controlarlo a uno. Pero si uno se les pone firme y les hace ver realmente las conductas apropiadas, ahora esa persona que solo pasaba en la casa, me voy a un supermercado y es capaz de ayudarnos a hacer las compras. Me voy a un restaurante y es capaz de esperar que se pague en caja, que se haga el pedido y no esperar la primera bandeja, no. Hay muchos clientes antes que tú. Tienes que esperar. Y han aprendido. El asunto es que si nosotros... No, pero es importante esto, licenciado, porque claro que le cambia la vida, ¿verdad? Increíblemente. Sin creer, de repente, para ellos no puede ser sufrimiento porque ellos están en su mundo. Pero a su entorno sí les pueden crear algunas intranquilidades. Y me imagino, Marielos, que uno de los asuntos que yo casi siempre pienso cuando hay personas especiales es que las madres están pensando, y cuando yo no esté, ¿cómo va a ser la vida de este menor? ¿Le pasa a usted o le ha pasado? Pues mire, siempre uno como mamá dice, bueno, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? Independientemente mi hijo tenga una condición o no, ¿verdad? Si normalmente son menores de edad. Pero en el caso de cuando tenemos específicamente, en nuestro caso, hijos con autismo, realmente uno dice, ¿y quién lo va a ver? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a hablar? En el caso cuando son personas que tienen muy escaso vocabulario, sí se comunican. Y hay algo que yo siempre como mamá digo, nuestros hijos entienden. Nosotros muchas veces creemos, es que él no me va a entender, es que yo tengo que explicarle como él me entiende. Entonces llega un momento en que uno tiene que ir viendo y uno va jugando con eso de ensayo y error, ¿verdad? Porque a veces no nos queremos equivocar, pero sí hay algo que nos va a reducir a nosotros como familiares el temor de que nuestros hijos queden desamparados, digámoslo, si nosotros no estamos, y es el hecho que los vayamos educando para que sean independientes. Porque a veces, no, es que mira, mejor démosle de comer porque va a ser una regazón, por ejemplo. O va a llenarse la ropa, bueno, enseñémosle a que lave la ropa si la ensucia.
enseñémosle a comer, que en ese proceso de que nosotros estamos, y como todo ser humano, tiene un proceso de aprendizaje que de repente con nuestros hijos es un poco más lento, o de repente no. O sea, es que a veces ellos nos dejan asustados porque nosotros como padres tenemos como un esquema mental de que ellos van a tenerlo en determinado tiempo, y a veces a nosotros nos ponemos metas muy altas o demasiado bajas, en donde no les estamos brindando a ellos la oportunidad para que realmente puedan lograr lo que nosotros queremos. Y hay algo que siempre a nosotros nos dicen, y es de que enseñémosle a hacer bien las cosas, porque si yo le enseño mal, él va a aprender mal, o ella va a aprender mal. Entonces son cosas importantes, son tips que nosotros como padres, ¿verdad?, nos podemos dar. Y algo muy importante, el compartir, el sentir a todos aquellos padres, madres, o a veces también tenemos abuelas que por uno u otro motivo son los que se hacen cargo de sus nietos con autismo. Entonces también venir y decirles de que no están solos, o sea, no solo a ustedes les pasa, porque a veces sucede, solo a mí me pasa, Dios mío, ¿qué voy a lograr? Y a veces la parte económica es una de las que nos limita, nos pone a pensar, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo lograr si no tengo alguna entrada económica que me pueda brindar una terapia? O como dice el licenciado Adolfo, en busca de que otro me resuelva las cosas o me diga qué hacer. Si bien es cierto, nosotros los llevamos a un centro, a terapia, a la escuela, a cualquier lugar, siempre va a ser menor el tiempo que pase en otro lugar que en casa. Y es muy importante que nosotros en casa también trabajemos, porque a veces nosotros creemos que la institución a la cual nosotros lo llevamos para que nos brinde cualquier servicio, ¿verdad?, sea de terapia, sea de recreación, de lo que sea, ellos nos van a resolver el problema, entre comillas. Y no, tenemos que hacer todo un trabajo dentro de la casa para que nosotros vayamos viendo que todas las etapas ellos van a irlas superando poco a poco. Pero, ¿qué grado de conciencia hay, licenciado Adolfo García, el hecho de que el principal aliado que tienen los familiares son los médicos? ¿Qué nivel de conciencia hay del médico? Porque de repente el médico puede conocer del autismo como lo puedo conocer yo, como una, bueno, si yo estoy diciendo que era una enfermedad, sí, no. Ya usted me aclara que es una condición De vida. Y puede ser que ese sea el concepto que tenga el médico, pero que lo conozca a profundidad y que pueda orientar en el sentido de que a ese niño, a esa niña, que a esa persona, porque usted me dice que también puede ser que de 8, 10, 12, 15, 20 años, la familia descubra que hay una dificultad y que hay que tratarla. Entonces, ¿qué nivel de conciencia hay de parte de los médicos? Es bien complicado. Algunos quizás ya se han interesado en el tema y se han formado sobre la condición, pero quienes mayormente manejan lo que es la terapéutica para estas personas son los neurólogos o los psiquiatras, ¿verdad? Algunos pues hacen un abordaje muy apropiado y sobre todo a nivel neuroquímico, porque hay jóvenes o niños o niñas con el espectro que tienen ciertas alteraciones neuroquímicas, como cualquier otro ser humano que los pueda tener, ¿verdad? Algunos pueden tener problemas de hiperactividad, algunos pueden tener problemas de control del sueño, por ejemplo, y necesitan de alguna manera algún tipo de componente neuroquímico que les regule esa área específica y puedan dormir tranquilamente y ir explorando con una serie de dosis, porque hay chicos que le da una dosis el neurólogo y probablemente lo va a dormir y no va a hacer nada durante el día. Entonces hay que ir viendo qué dosis es la más apropiada y adecuada para ese niño y estar en ese control constante, porque muchos padres dicen, no, pues reaccionó de diferente manera y no me gustó cómo reaccionó, y de manera unilateral deciden retirar el tratamiento, pero no consultan. Hay que siempre consultar con el neurólogo, con el psiquiatra o el profesional que está viendo a ese niño para que pueda definir realmente cuál va a ser el tratamiento apropiado para regular esa área específica del cerebro que le permita mantenerse relajado, pero también alerta, que pueda aprender, que pueda
ir desarrollando nuevas habilidades, porque no es el hecho de tenerlo sedado, es el hecho que pueda prestar atención. O sea, me parece interesante, porque alguien puede decir, bueno, que le den, en vez de que este tipo te ande activo para arriba y para abajo y esté haciendo cosas repetitivas, mejor que le den una pastilla, se duerme y lo quiere mantener dormido todo el día y no le está ayudando. No, eso no es para Ahí nada no beneficioso. no nada de beneficio. Entonces, como usted lo dice, ahora, ¿qué papel juega la psicología? Los psicólogos, ¿cómo pueden ayudar o cómo ayudan en esto? Realmente nos ha tocado asumir este rol, ¿verdad?, de intervención directa de las personas dentro del espectro autista, y somos los que de alguna u otra manera nos hemos visto más comprometidos. Y es que usted le tiene, hay una dificultad con los psicólogos, porque uno le dice licenciados, otros, yo tiendo a decirles doctores, ¿verdad?, que son realmente médicos, porque ustedes tienen que estar en una relación continua con gente que son pacientes. Así es, hay quienes se especializan, ¿verdad?, llegan a maestría, llegan a doctorados y sabemos que pueden llamarles doctor, pero lo importante es conocer su nombre, ¿verdad?, que lo llamen por su nombre uno, porque eso es lo que lo hace a uno sentir satisfecho. Y retomando el tema, el asunto es que estas personas, algunos pueden necesitar este tipo de tratamientos, pero hay otros que su neuroquímica cerebral está totalmente normal. Hay quienes de alguna manera pueden tener una capacidad cognitiva normal, una capacidad de lenguaje normal, y que pueden tener una vida totalmente dentro de lo que consideramos promedio. Y hasta son profesionales algunos eligen las ingenierías, otros eligen la biología, otros eligen las artes, por ejemplo. Hay un señor ya, porque ya tiene su edad, que estudió artes en universidad pedagógica, pero era para enseñar y nunca consiguió trabajo. Entonces se matriculó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estudió siempre artes, pero se especializó en un instrumento y ahora trabaja en una orquesta. No necesita tener interacción, no necesita tener contacto visual con nadie, más que ejecutar a la perfección su instrumento y que deleite el oído de la persona. Ahora, en el persona. caso, y a mí me parece que este es un tema también, que es el tema de la inclusión. ¿Cómo podemos ir incluyendo a las personas con autismo? Porque como ellos son disciplinados, ¿verdad?, ¿qué actividades sí pueden desarrollar? Porque también hay una ley que no se cumple lamentablemente en Honduras, que en todas las empresas debe de darse la oportunidad a las personas con discapacidad. En el caso del autismo, que es el tema que estamos tratando, cómo podemos contribuir desde la sociedad y desde el empresariado? Así es, a través de una mesa de inclusión sociolaboral se está trabajando, a través de convenios con la empresa privada, con la misma gobierno, y actualmente hemos tenido la experiencia de ver jóvenes ya trabajando a través del programa de con Chamba Vive Mejor. Sabemos que es un atenuante nada más, porque eso no le resuelve la vida a ningún ser humano, pero qué importante saber que un ser humano pueda ejecutar ciertas funciones, saber que puede firmar un contrato, saber que por esas funciones que está ejecutando le van a dar un salario, que con ese salario se pueda comprar sus propias cosas. Eso eleva enormemente la autoestima de estos seres humanos. Pero si se queda encerrado en su casa, a pesar de que sacó secundaria, a pesar que tiene un título, tristemente terminan otra vez volviendo a esas ideas obsesivas y a repetir ciertos temas, y empiezan a veces a entrar en procesos como de obsesiones, y que hablando de temas que lo causan mucho estrés en lugar de relajarlo, porque tiene mucho tiempo de ocio, tiene mucho tiempo para estar en el internet, en las noticias, y de repente miran noticias y son bien literales, no tienen filtros sociales, y a veces creen de que lo que está sucediendo allá afuera, pues yo salgo a la puerta y me va a pasar, y se vuelven entonces un poco paranoicos, y que hablan de que los abusos, que abusos por acá, que el derecho de las personas, y a veces son coherentes, otras veces son tan repetitivos que uno dice, bueno, cálmate, hablemos de tema, hablemos de otro tema, ya eso ya no quiero tocar, ¿no? Es interesante esto, o sea, un joven con autismo, el hecho de estar escuchando información, o de estar manejando, aquí estamos mostrando parte de lo que es la Asociación Hondureña de Apoyo al Autista, y nos va a ir explicando, aquí nos van a ir explicando dónde está ubicado y todo esto, para que si hay personas que estén interesadas. Por mientras aprovechamos un ratito, esperen un momentito porque quiero que me explique esto aquí el doctor. El hecho es de que hay jóvenes con esta situación del autismo que en algún momento, al estar siendo bombardeados con información, de repente pueden salir
salir a la protesta, no diríamos como conscientemente, sino impulsados por lo que ven o por lo que van escuchando también. Así es. Bueno, sucede muchas veces que como ellos no tienen filtros sociales, pueden salir a la calle y repetir las mismas frases que están repitiendo de repente en una protesta, ¿verdad? Sí, y lo mira directamente a usted y le dice, fuera, tal. Sí, sí. O alguna situación social que esté viviendo y él no va a analizar, o no va a ver los impactos de su conducta directa, ¿verdad? Sino que de repente lo dice de manera muy franca, de manera muy directa. Y puede a veces ser ofensivo, ¿verdad? Claro. Porque esa capacidad de poder filtrar la información me cuesta mucho, ¿verdad? Si tengo que decir algo a Mariano, se lo digo directamente, ¿verdad? Sí. No sé, hoy, ¿no te bañaste hoy? O cosas por el estilo, tal vez. Sí. Y tal vez sabemos que es algo que socialmente lo tenemos que decir de manera muy prudente, ¿verdad? Y él lo dice de manera abierta. O sea que no, claro, él no tiene los límites que podríamos tener las demás personas de decir, no, si digo esto, le digo esto a Mariano, yo la voy a ofender. Exactamente. Él no valora entre ofender o no ofender, sino en decir su verdad. Exacto. En lo que él siente, lo que él piensa, lo que él cree, y lo dice. Sí, así correcto. es. No se conecta emocionalmente, no empatiza en cuanto a la reacción emocional que va a tener esa persona en cuanto a la forma como dijo. No le preocupa tampoco el hecho de cómo pueda reaccionar la otra persona. Tampoco. Si le alegra, si le enoja, él está totalmente diciendo su verdad. Exactamente. Entonces, quizá por eso pueden a veces tener muchos problemas para conectarse emocionalmente con otras personas. Muchas veces me salen los padres de familia, fíjese que tengo un problema, ¿qué pasó? Es que mi hijo en el colegio, fíjese que ahora me lo enseñan que vaya los viernes a hacer las tareas y a presentar tareas. ¿Por qué? No, pues tenía una compañera que a él siempre la acompañaba, siempre le andaba cuidando, la andaba siguiendo, a veces hasta le daba regalitos y todo lo demás, pero un día vino la compañera y le dice, mira, te presento a mi novia, y él como que se había enamorado de ojo de la persona, siempre andaba a la par de ella, siempre andaba cuidando, pero jamás pude decirle, wow, cada vez que te miro mi corazón palpita, mi corazón... No saben cómo decirlo. No saben cómo decir esto, ¿verdad? Entonces simple y sencillamente se enamoran, pero no logran hacer esa capacidad de empatizar y de conectarse emocionalmente con esa persona y expresarle, ¿verdad? Que no sé, cada vez que te miro... Sí. Me emocionas, cada vez que te miro me siento feliz, cada vez que te miro... Y ahí ya que se les crea, sin querer se les crea un conflicto porque tal vez por esa forma de lo que comúnmente uno hace, que si a alguien le gusta se lo dice, ¿verdad? Bueno, que tengo un amigo, un compañero aquí de trabajo, y ya le voy a decir yo que tiene que ir al procedimiento, porque él mira a la muchacha, se enamora de ojos de ella, pero no le dice nada. Ya es otro tipo de problema. Sí, y a veces también se van directo. ¿Quieres ser mi novia? Y queda la persona. Directamente, tal vez. Y tal vez es la primera vez que lo ven. Sí, tal vez la ha visto muchas veces, pero de repente nunca tuvo un contacto directo, ¿verdad? Nunca se expresaron algún tipo de emociones, sino que se va directamente al grano. Y ahora, como familiar, ¿qué es lo que se vive, por ejemplo, cuando hay ese tipo de reacciones? Bueno, la verdad que la primera reacción que recibe a veces son insultos, son, por ejemplo, educa a tu hijo bien, si arrebata algo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? A veces hasta lo insultan a uno, ¿verdad? Por ejemplo, yo que utilizo a veces el transporte público, los rapiditos o algo, a veces a mí me pasó, por ejemplo, que no quiso subirse a un bus y yo quedé, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Uno queda hasta como analizando cada situación porque uno dice, esto no es así nomás. Y iban asientos vacíos, pero a él le gustaba anteriormente irse conmigo a la par. Y entonces la reacción de él tuvo la justificación de no quererse subir, porque si bien es cierto, habían asientos vacíos, pero no se iba a ir con la persona que tiene o con la persona con que él andaba. Ahora ya no, ahora más bien es demasiado confianzudo y hasta se le recuesta a una persona. Ya, pero ha sido todo un proceso en donde le ha tocado a uno, yo siempre como... Pero me imagino que los primeros días, Marielo, es como que la gente quiere que se la traiga la tierra, ¿verdad? No, por eso le digo, era lo que yo le iba a comentar casualmente ahorita. Por ejemplo, uno como madre o como familiar,
yo siempre digo, aprende a no tener pena social. Ahí está. En el sentido de que es como que hay una situación de un berrinche o de que no quiere hacer algo, una conducta que uno dice no es apropiada, no está socialmente aceptada. Entonces, Dios mío, ¿qué me va a decir este me va a insultar? Le salen de todo tipo de personas a uno, personas muy comprensivas y le dicen, ¿le puedo ayudar? ¿Cómo le ayudo? Dígame de qué manera puedo colaborarle. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que cruzando de Unza no quería caminar y se me sentó en medio de la calle. Dios santo, ¿qué hago? ¿Verdad? En ese momento, o sea, son segundos. Yo creo que lo más que estuvimos fueron 2 minutos, pero a mí se me hizo como 2 horas. Y entonces, ¿qué es? Uno empieza, Dios mío, como que aquí hay una pared, aquí hay otra pared, aquí igual, y me tengo que, antes que querer que él se autorregule, regularme yo como mamá, porque si yo estoy tensa, si yo estoy, que lo estoy, ¿verdad? No, sí. No lo voy a negar que no me pasó, pero autorregularse en ver uno de que gana más, si usted grita, si usted hace, entonces ya entramos en un conflicto o lucha de conflicto de intereses, le llamo yo, ¿verdad? De que ellos quieren una cosa, nosotros queremos otra, y a uno se le hace, tal vez son segundos, pero a uno se le hacen horas, minutos, aquel momento se le hace eterno. Y sí, como le mencionaba, es muy importante de parte de la sociedad, sobre todo, que no juzguemos, que no esquematicemos, en el sentido de que, ay, no, déjenlo hacer todo lo que él quiera, porque él es, entre comillas, un niño especial o un niño con autismo. O también dije, ay, que fuese familia mía ese cipote, para que mire qué es lo que le voy a hacer. Si uno no sabe con quién está tratando. Tengo yo una sobrina, ahora que me estoy viendo, y pequeña la especialidad de ella era ir al supermercado, y en medio del supermercado le hacía berrinches a la mamá. Para que le comprara las Para cosas. que le comprara. El otro día viajábamos a Comayagua y yo, parte de la plática era eso. Y de que el berrinche, entonces pasaba la gente, hey, vos vieja, no seas mala, dale a las niñas, ¿qué te cuesta comprarle eso? Entonces, ¿cómo la gente se vincula en un asunto donde no sabe si es un problema de conducta, puede ser un problema de conducta del niño, pero al final es problema de la mamá, o puede ser como el problema que hoy estamos hablando, el tema del autismo. Así es, pues sucede muchas veces que está pidiendo un chocolate y sabemos que el chocolate lo dispara excesivamente, o está pidiendo algo que sabemos que no le va a hacer bien. Entonces es el padre de familia quien conoce a su hijo y sabe lo que le puede o no puede dar. Y tampoco vamos a premiar un berrinche. Cuando hay un berrinche, simplemente no se va a ganar nada, no se le va a dar nada, porque entonces vuelve a utilizar esta estrategia para obtener siempre lo que quiere. En este caso también nos podemos sorprender que en el caso del autismo, según lo que me ha venido usted explicando, el licenciado Adolfo García, dice, si hay un berrinche, entonces mi actitud debe ser de seriedad. ¿Qué te pasa? Tranquilo, puedo levantar hasta un poco la voz, pero alguien lo ve y dice, pobrecito, y el niño es autista, ¿por qué le habla tan fuerte? A mí, por ejemplo, me ha pasado en la escuela que, digamos, me ha tocado decirles su nombre porque considero de que de repente ellos no miden muchas veces el peligro, hay que inducirlo para tratar de reducir que ellos puedan comprender que, por ejemplo, si hay un espacio abierto, un abismo, y yo vengo y me inclino, me puedo caer, y si yo me caigo me voy a golpear, me va a doler, ¿verdad? Pero me dicen, qué barbaridad, no le hable así de fuerte. Yo creo que si bien es cierto, a ellos no les gusta que le griten, porque yo tenía una maestra en la escuela donde mi hijo estaba, que la maestra le gritaba, y él le hacía así que no, y él no es verbal, es muy escaso vocabulario, él le hacía así que no le gritaran. A él le gusta que, muchas veces ellos necesitan que nosotros, más que a veces elevar el tono de voz, que les hablemos con firmeza, que ellos sientan que nosotros somos autoridad, porque si él reconoce a alguien como autoridad en la familia,
va a ser más fácil en algunos casos, en otros no, ¿verdad? Que él pueda regular alguna conducta específica, pero sí nos sucede eso, ¿verdad? También, y lo que hay que hacer muchas veces es que a veces uno de familiar o de madre dice, ay, mejor le voy a comprar esto para que esté tranquilo. O como yo le mencionaba, el caso que usted mencionaba del supermercado, él quiere una fruta. Yo, no, lo siento, no hay. A veces no necesariamente porque uno económicamente no tenga el poder de comprar esa fruta, por ejemplo una manzana. Pero si él viene y sabe de que hay gente alrededor y yo quiero una manzana, si hablan, y si no, se tiran al piso, vienen, gritan, emiten sonidos o cosas así, o tratan, por ejemplo, como mencionaba el licenciado Adolfo, de írsele encima como para ver, no, lo siento, no, y así, mire que yo se lo pago, a mí me pasó una vez, yo se lo pago, ¿verdad? Que usted lo que pasa es que no anda dinero para comprárselo. Entonces uno respira profundo y decirle, mire, yo sé que no es nada fácil, porque a veces inclusive hay gente que los insulta y uno como padre jamás va a querer. Como dicen, conmigo dice a veces la gente, puedes barrer el piso, pero a mí no me toques un hijo porque vas a ver de lo que soy capaz. Pero no es llegar a ese límite. Yo considero que no es fácil para uno también regularse y venir y gana más uno educando a esa persona que está diciendo una expresión que no es correcta. Mire, no es eso, es que usted sabe qué es lo que pasa, no tiene fe, su hijo se le va a curar. El autismo no es una enfermedad, por lo tanto, no tiene cura. Va a mejorar la condición de vida que tenga este niño, niña o joven en la medida en que nosotros le brindemos todas las posibilidades para que la persona en primer lugar sea independiente por aquello que mencionábamos antes de qué va a pasar si yo no estoy, qué va a pasar si él no, por ejemplo, no puede comer solo. ¿Quién va a estar dándole de comer? Y son capaces. A veces nosotros como padres les ponemos límites. No es que él no va a poder. Vayamos poco a poco, no es una receta. Aquí no es como decirle que usted va a hacer un panqueque y lo va a hacer con harina, margarina y huevos, por decir un ejemplo. No, aquí es que de repente voy a hacerlo de una manera, en otra ocasión me va a resultar de otra. Lo que sí, la riqueza del compartir entre nosotros como padres es más que todo para apoyarnos, para venir y decirle no está sola, para venir y decirle no es el otro mundo. Si bien es cierto, es una condición que es muy complicada, consideramos nosotros como familiares, porque físicamente usted en el rostro no le nota a una persona con autismo que tiene el autismo. Usted lo reconoce a través de algún comportamiento, de alguna actitud o de alguna reacción ante determinada cosa. Pero físicamente, por ejemplo, no es como una persona ciega que usted puede visualizar que no. Por ejemplo, una persona usuaria de silla de ruedas, que usted mira la silla de ruedas, o cuando hay una discapacidad física. Visualmente es más fácil uno venir e identificarlo, pero nuestros hijos físicamente es muy raro que tengan, tenemos casos, ¿verdad? Como lo mencionaba el licenciado, que hay personas con autismo, por ejemplo, ciegos y con autismo, síndrome de Down y con autismo, personas sordas y con autismo también. Entonces, imagínense la doble condición, ¿verdad? A veces, pero sí, lo importante aquí, estimados padres de familia y todo, es que le demos la oportunidad y creamos que nuestros hijos son capaces y que nuestros hijos entienden. Lo que sí, como madre les puedo decir que tenemos que ser muy claros, porque a veces nosotros queremos decir tanto que no decimos nada, o decimos las cosas de manera equivocada. A mí, por ejemplo, me pasó y le digo a mi hijo Ángel Javier, limpiate la nariz. Le estoy diciendo verbalmente, limpiate la nariz. ¿Qué hizo él? Agarró una servilleta y me limpió mi nariz. ¿Él hizo mal? No.
¿quién dio mal la instrucción? Sí. Yo, que creyendo que con eso lo iba a ayudar o lo iba a conducir, porque de repente a veces se puede confundir porque no conoce bien todavía las partes del cuerpo. Entonces, ¿qué me llevó? No, tengo que venir y enseñarle bien para que reconozca las partes del cuerpo y que yo no lo confunda, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas nos van ayudando poco a poco. Ahora, se nos está yendo el tiempo así un poco rápido, pero no hay problema en cuanto al tiempo aquí con nosotros. Este es un programa que se mira a nivel nacional, también a nivel internacional a través del Facebook Live, y estamos en las redes sociales, pero en estas comunidades donde no hay el médico cerca y la persona que nos puede ayudar, lo más cercano es el maestro o la maestra, que ha logrado escuchar y ver lo que ustedes hoy nos están platicando. ¿Cómo puede contribuir el sistema educativo, el maestro, al ver comportamientos de esta naturaleza en uno de sus alumnos? Pues actualmente, como parte de lo que fue la declaratoria del Día Nacional del Espectro del Autismo, que es el 30 de abril de cada año, y que se dio vía decreto también a través del Congreso, entonces se está haciendo acercamientos a través de la Secretaría de Educación y estamos buscando la forma de llegar a cada uno de esos docentes a nivel nacional. Primero, haciendo acercamientos con los directores departamentales, y luego esos directores departamentales pues podernos hacer los espacios con los distritales, y esos distritales pues llegar ya a las direcciones ya de cada una de estas escuelas, porque hemos estado haciendo como trabajo de hormiga, y yendo a cada una de las escuelas donde hay un niño con el espectro de autismo, pero el impacto ha sido bastante mínimo. Entonces queremos ver cómo podemos de alguna manera pues llegar a cada docente a nivel nacional, porque sabemos que en el área rural hay personas que tienen el espectro y hay madres que son tan abnegadas que ahí andan con su hijo. Ahí me traen fotos de desfilando ahí por las calles de tierra y el niño integrado e incluido, podemos decir, de manera muy funcional. Y ahora, nos visita una vez al mes, una vez cada 2 meses, y aún así esa persona se compromete a trabajar con ese ser. Ahora, hablemos ya de Apautis. Es una organización, tienen varios años ustedes de estar funcionando. Ahora, si quiere, déjeme correr la información que teníamos ahí para que tanto Marielos como el licenciado Adolfo nos vayan explicando lo que es esta organización y qué mecanismos hay. Si hay una persona que hoy, a través de esta conversación, logró determinar que su hijo tiene algunos comportamientos de los que nosotros hemos referido, están ustedes como Asociación Hondureña de Apoyo al Autista. Es correcto. Estamos ubicados en la colonia Alameda, en la segunda avenida, entre 11 y 12 calle. Ahí la pueden ver en su pantalla para que puedan verificar. Pero también la gente nos está escuchando a través de la radio. Excelente. Y nos pueden llamar al 22 39 77 05. 22 39 77 05. Y también tenemos el 22 39 92 40. 22 39 92 40. Así que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, estamos completamente a sus órdenes, y si requieren de un proceso evaluativo, pues también podemos programarlo. Eso sí, llame lo más pronto posible, pero tenemos que ir programando con un tiempo de espera de aproximadamente 2 meses, porque todos los días están llegando nuevos casos y cada semana estamos evaluando un promedio de 8 a 10 casos, y de esos 10 casos, generalmente de 10, 8 salen positivos con el diagnóstico, ¿verdad? Y 2 quizás todavía quedan algunos en duda para revaloración, y algunos tal vez tienen alguna otra condición diferente al autismo. Entonces, no lo duden en llamarnos, y que ahí van a encontrar realmente las respuestas las más apropiadas posibles para educar a su hijo de una manera funcional, podemos decir, porque eso es lo que queremos, que funcione en sociedad. Ellos no tienen esa capacidad de generalización, entonces tenemos que enseñarle a generalizar sus conocimientos. Si está en la escuela y sabe los números, por favor, enséñele que los utilice de manera funcional. Que sepa que si tiene 5 lempiras, puede comprar algo con 5 lempiras en la pulpería. Que si compra una galleta que vale 2, le sobran todavía 3 lempiras. Y eso es razonamiento matemático. No es simple y sencillamente decir 2 más 2, 4. Es realmente saber procesar la información que me va a permitir ser independiente. Que algún día pueda comprar mi comida en el supermercado, que algún día pueda utilizar
mi dinero que gano a través de un trabajo. Y como les repito, hay muchos jóvenes que hoy en día han logrado tener un empleo a través del Estado, a través de la empresa privada, y hoy en día son independientes. Pero todo eso representa mucho trabajo, desde la primera infancia, desde el hogar, cuando le asignamos responsabilidades, cuando le decimos sirve la mesa, cuando le decimos hay que levantar la mesa, hay que lavar los platos, hay que lavar las tazas y todo lo que tenemos que hacer dentro del hogar. Eso le da el sentido de responsabilidad y eso es lo que le va a permitir en el futuro tener una oportunidad de trabajo. Yo siempre hago referencia a una señora que ya tiene como 70 años, se llama Temple Grandin, norteamericana, una persona con autismo, pero que desde la primera infancia ella recuerda que la mamá apenas ella tenía vacaciones en la escuela, pues te vas a la granja de tu tía y vas a cuidar animales. El asunto es que se creó dentro de ese ambiente y cuando llegó a la universidad, ella misma buscó su primer empleo. Oye, veo que tienen aquí un establo de caballos, yo tengo una experiencia que lo obtuve en una granja y le puedo ayudar a hacer el trabajo de cuidado de estos animales. Y obtuvo su primer trabajo por las experiencias vividas desde la infancia. Y bueno, hoy logró licenciaturas, logró doctorados y una persona que se dedica a dar conferencias a nivel mundial, siempre con sus conductas, claro está, ella requiere de algunas acomodaciones en cada una de sus conferencias, pero funciona. Claro, y esto es lo importante. Pero bueno, tenemos una actividad Sí. y ese es el propósito también de la visita hoy al programa. La Maratón 2019 de la Asociación Hondureña de Apoyo al Autista, APO Autis, a beneficio de esta organización, son 4.6 kilómetros. Será este 1 de diciembre a partir de las 6 de la mañana y dice, ven, corramos por el autismo. Empieza en Plaza Tigo, de aquí del Boulevard Morazán. La inscripción es de 200 lempiras, incluyendo el kit. Para mayor información, ahí están los teléfonos, el 2239-7705 y el 3380-4521. El propósito es recolectar fondos. Sí, la verdad es que cuando nosotros realizamos una actividad, si bien es cierto, la parte económica, ¿verdad?, es importante para poder continuar con todo lo que son los programas y proyectos que tenemos dentro de la asociación, también es un poco visualizar el hecho de que las personas con autismo también tienen este tipo de capacidades y tenemos diferentes categorías. Por ejemplo, la de 4.6 kilómetros es lo que es la carrera completa, ¿verdad?, que empieza desde la Plaza Tigo hacia la iglesia de Guadalupe y retornamos de nuevo a la Plaza Tigo. También tenemos si usted quiere o considera que físicamente pues todavía no está preparado para una carrera de esta extensión, entonces también, como lo muestra en el croquis, se llega de la Plaza Tigo hacia la iglesia de la Guadalupe y ahí tenemos 2.3 kilómetros. Esta carrera, por ejemplo, está para las categorías de hombre, mujer, también personas con discapacidad y familias. Por ejemplo, si usted considera de que puede ir con su familia, el kit, por ejemplo, individual es de 200 lempiras. Pero si usted va por 4 miembros de su familia, entonces el precio del kit es de 600 lempiras. Vamos a estar vendiéndolos en los diferentes moles de la ciudad. Ahorita específicamente vamos a estar lo que son los días sábado 16 y domingo 17 en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Ahorita confirmados en el Novacentro y en el Metromol. También vamos a estar, estamos haciendo gestiones para que no tenga el permiso, ¿verdad?, en los diferentes moles para poder entregar esos kits. La entrega de los kits va a ser del miércoles 27 al sábado 30, un día antes de la carrera. Puede también inclusive visitar a nuestras instalaciones, en las cuales también ahí los tenemos de venta, pero en un horario de 7:30 de la mañana a 2:30. Por eso estamos pensando en lo que son los moles para aquellas personas que por su trabajo, por ejemplo, salen después de las 5 de la tarde y facilitarle de acuerdo al lugar donde usted vive, entonces así venir y que le sea mucho más accesible. Con ello va a contribuir hacia continuar con los programas de la asociación.
nosotros mencionamos que son 22 años que tenemos. Se dice como muy fácil, 22 claro. años, pero han sido 22 años donde agradecemos enormemente a todas aquellas madres que iniciaron este proyecto. Y decimos este proyecto de amor, de lucha, de vencer retos y de cada día ir generando mejores condiciones, porque todas las madres que, por ejemplo, yo que tengo mi hijo con 11 años, nosotros, las madres que tenemos con esa edad, queremos que todos los niños menores, ese camino ya esté más allanado, y agradecemos a los diferentes medios de comunicación la oportunidad, porque nosotros no solo necesitamos también por una actividad muy puntual, nosotros también necesitamos educar tanto a la población, tanto a las personas, a los comunicadores, para que cuando ellos vean, digamos, hay una actividad, vamos a darle cobertura, por ejemplo, porque generalmente aquellas actividades del sector de personas con discapacidad no cubren. Sí tenemos el apoyo, por ejemplo, este medio que nos ha brindado la oportunidad y otros medios que nos han facilitado esto, pero sí necesitamos crear también, y nosotros queremos dar a conocer, porque en la medida en que nosotros demos a conocer lo que realmente es el autismo, la sociedad en general va a estar más concientizada, más sensibilizada, y las personas en general. ¿Para qué? Para que podamos brindarles la mayor apertura, la mayor ayuda y de manera adecuada a todas aquellas personas con autismo. Claro, y yo creo que aquí el tema de la inclusión es importante, nadie está exento de tener en su momento un familiar, un amigo, un compañero que pueda sufrir de este tipo de dificultades que se pueden confrontar con la colaboración no solamente familiar, sino que también del afecto que pueda brindar la misma ciudadanía. Ahí, si en su barrio, si en su colonia, usted se da cuenta que hay un niño o una niña que tiene sufre de autismo, usted, al tener conciencia, debe darle el tratamiento adecuado, darle el respeto, darle el cariño y darle el poderle fortalecer también en su vida personal. ¿Algún apunte que quiera hacernos, licenciado Adolfo García, sobre este tema? Bien, recalcar que específicamente las personas con el espectro autista, pues al igual que cualquier otro ser humano, lo que necesitan es una educación de calidad. Si le brindamos esta educación desde la primera infancia, eso va a garantizar su calidad de vida en la vida adolescente y adulta. Y, ¿por qué no decirlo? Pues tener un empleo digno que le permita los ingresos para ser independiente, y cada quien de acuerdo a sus posibilidades. No vamos a meterlos a todos en el mismo molde, todos son diferentes, todos tienen diferentes posibilidades también de producir. Hay casos que nosotros tenemos que trabajarlos dentro del centro de atención y lo que enseñamos a producirles son una alfarería o el embolsado o empaquetado de un producto, pero a través de este tipo de trabajo también puede generar recursos. Entonces, siempre insistir, no aíslen a sus hijos, no los dejen encerrados en sus casas, porque todo ser humano lo que necesitamos son experiencias, y esas experiencias y ese abanico de experiencias lo tenemos en la comunidad, en todo entorno donde nos incluimos, y vamos perdiendo el miedo a enfrentarnos a la vida entre más oportunidades nos dan. Entonces, salgamos con nuestros hijos, eduquémoslos en cualquier entorno y no los aislemos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gusto saludarla, Marielo. Mucho gusto. A usted, licenciado, por habernos... por el espacio. Ahora me la toma aquí. Gracias por habernos acompañado. Y como medio de comunicación, como periodista, como programa también, El Sol de las Noticias, siempre ha estado interesado. No es la primera vez que tenemos la oportunidad de personas que nos hablan sobre el autismo y el papel que juega también Apoautis, que es admirable cómo los padres se han interesado, pero también una gama de personas profesionales que se han ido también acercando para poder permitir que personas especiales que tienen el autismo puedan ser atendidos y puedan ser incluidos en la sociedad. Yo creo que la inclusión es lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros,
Y nosotros desde esta trinchera, ese es el objetivo que hemos tenido, de siempre poder hablar de temas de inclusión. No importa la discapacidad, siempre hemos tratado de que venga gente a hablar aquí, porque más que interesado que usted lo sepa, es que yo lo conozca, que yo tenga la conciencia de que cuando vea a alguien que tiene el comportamiento o que tiene o sufre de autismo, yo pueda verlo con respeto, con cariño, que pueda entender o no verlo con lástima, sino darle la verdadera dimensión de lo que significa el tratarlo como un ser humano. Que pasen buen día, continúen con la programación de Canal 36.